Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco con un nuevo directo venezolano, directos que se van a hacer todos los días hasta que se apruebe la amnistía, sí, pero hasta que salgan todos los presos políticos. Y hoy tenemos que hacer actualizaciones importantes. Ayer pude hablar de la liberación de Juan Pablo Guanipa, pero duró muy pocas horas. Y duró muy pocas horas porque fue de nuevo secuestrado por esbirros del régimen, por colectivos, y ahora mismo está desaparecido, ¿no? Es importante decir esto. Sí, ayer hubo 35 excarcelaciones, que no liberaciones, entre ellas Jesús Armas, Perkins Rocha o María Oropeza, ¿no? Pero sigue habiendo hostigamiento a las familias ante los centros de reclusión y tortura, y estas prácticas de amedrentar y volver a detener, además luego sacando Tarek William Saab un comunicado patético en el cual hablando de que había un incumplimiento de las condiciones. Vamos a ver, su hijo ha enseñado cuáles eran las condiciones y no incumplió ninguna en las escasas horas que estuvo libre. Indican que la dictadura venezolana no regala nada, hay que tomarse la libertad como se la está tomando el pueblo venezolano. Hoy, para hablar, tengo a Juan Carlos Pérez, que ha aceptado estar aquí. Gabón, Juan Carlos. Gabón, boa noite. Muy bien, mientras yo voy poniendo información con lo que sabemos y con lo que pasó ayer, y hoy ha estado María Corina Machado en la CIDH, vamos a compartir también información. ¿Qué valoración harías? Pareciera, según algunas interpretaciones, que habrían sacado al equipo más cercano de María Corina Machado, lo cual resulta interesante a la hora de reflejar, en cualquier caso, que, salvo a la propia María Corina Machado, habrían metido en el proceso de represalias a la gran parte de los que pudieron coger en esas formulaciones de liderazgo de los comanditos, lo cual significa que la represión estaba a todos los niveles, desde los que estaban en las mesas electorales hasta... Espera, perdona. A ver, mira, sé quién está diciendo esto y esto yo no lo permito, ¿vale? Lo voy a poner. ¿Cómo que los guarimberos golpistas? Círculo TV, me suena algo por ahí... Pero, Círculo TV, os recomiendo, el día 11 de febrero va a salir un bonito libro del camarada Jaime Bailey, y que va a hablar del golpe, sí, ese golpe del 11 al 14 de abril del año 2002. Otra cosa es poder hablar del golpe, estuvimos en el día del aniversario aquí comentándolo, del 4F, el 4 de febrero. También podríamos hablar del golpe aéreo de octubre del 1992. Si hace falta hablamos del Caracazo, no pasa nada, de febrero del 1989. Sí, se puede hablar de historias y de quién habla de golpismos. De Marcos Pérez Jiménez, de quién le dio el golpe para quitarse de esa dictadura. Podemos irnos todo lo atrás que se quiera hablar de golpes. Pero guarimberos... Podremos hablar del puente. ¿Cómo era el puente? Aquel, el que el régimen disparó a los manifestantes en abril del 2002. A veces se me van los nombres. Este tipo de cosas a veces suceden. Hay quien quiere ver entre los pistoleros a Nicolás Maduro. No podemos echarle la culpa a la IA, porque en ese momento la IA no estaba. Otra cosa es que no haya un detalle suficiente en el granulado. Dice, mucho se está cediendo. En 1988, respecto de Chile, no escuché nada de esto de que estaba cediendo mucho Pinochet cuando hizo aquellos referéndums, y cierto que ganó el pueblo. ¿Pero por qué porcentaje ganó? Hombre, fue bastante importante, pero no tanto como la victoria de Edmundo González del 28 de julio. ¿55-45? Sí, aproximadamente ese fue el resultado del plebiscito del 88. Y hace 2 años
bueno, todavía no ha llegado a los años 70-30. Y eso que estamos hablando de una disfunción estructural. Guarimberos golpistas. Es que la psique, la cosa esta... A ver qué pasa con el hijo de Raúl. A ver qué pasa ahí. ¿Ahí dónde están los guarimberos golpistas? ¿Dándose el autogolpe interno dentro de ellos? ¿El guarimbero golpista sería Jorge? Junto con su hermana Delcy la Fea. ¿Los que dieron el golpe a Nicolás? ¿O no son guarimberos? Porque, claro, fue un navajeo interno. ¿Coincidirás con eso, Círculo de V, verdad? Porque ni siquiera se confiaba. Hoy mismo, aunque sea muy tarde, saqué el vídeo respecto de los 32 cubanos que defendían a Nicolás. No confiaba en sus propios conciudadanos. ¿Por qué? Porque igual había navajeo. Y como yo voy a poner a los patriotas venezolanos donde merecen, mientras sigues comentando con calma, Juan Carlos. Sí, iba a decir eso de que cuando nos encontramos con esa situación respecto del equipo y de Juan Pablo Guanipa especialmente, revela esas condiciones hipotéticas o reales o falsas en donde una excarcelación no es un indulto, no es una amnistía, porque va condicionada. Y arbitrariamente, un régimen que algunos, igual Círculo TV, lo piensan, que son de izquierdas, pero tienen la misma, para decirlo claramente, tú leíste, aunque sea transversalmente, el Manifiesto de Verona, 1943. Tú lo leíste. ¿Cumple todos y cada uno de los preceptos el régimen este? Sí, ¿verdad? Con lo cual la etiqueta que es funcional, si hablaríamos de Don Benito, 1943, Italia, Manifiesto de Verona, pues la etiqueta aplicada allí sería aplicable en Caracas. Y no hace falta decir más. Con lo cual, ciertamente, este tipo de cosas revela que es más que nunca necesaria esa ley de amnistía que entre en vigor sin ningún tipo de cortapisas ni de condicionamientos, porque el derecho humanitario a la no arbitrariedad respecto de penas de prisión, me da igual que sea Videla, que sea Galtieri, que sea Pinochet, me da igual quién sea, que sea Fidel, que sea Murillo o que sea Delcy la Fea, todos ellos deben salir de una dictadura. Y lo primero y más visible son los que sufren en sus carnes y luego, evidentemente, todo lo demás. Es tema fundamental. De hecho, gracias, Juan Carlos. Quería poner esta fotografía porque es icónica. En el momento en que habían liberado ya, excarcelado, mejor dicho, a Juan Pablo Guanipa. Y aquí estaban Jesús Armas, también excarcelado, María Oropeza, también excarcelada, Dígnora Hernández y Catalina Ramos. Fueron en primer lugar al helicoide, al símbolo de las torturas de la dictadura bolivariana, y luego fueron a otro símbolo de esa infamia que es Zona 7 en Boleíta. ¿De acuerdo? ¿Y por qué fueron al helicoide y a Zona 7? Bueno, pues porque llevan un mes las familias y los presos políticos clamando todos los días por su liberación. Y en algunos casos, ¿de acuerdo? Simplemente para tener una fe de vida. Porque en Venezuela hay desaparecidos. Sí, parece mentira que tengan que decirlo. Se especula con que igual Guanipa podría estar en Mari Pérez o en algún otro lugar, pero son especulaciones. Efectivamente. Lo mismo que añado, cuanto más se alargue esto, y en principio esto de la ley de amnistía vendría esta semana, mañana, ¿no? Mañana Se vota en segunda lectura. Pero por si acaso, camaradas, oído al tambor. Cuanto más dure esto, cuanto más dure el periodo transitorio, más arrechos
van a estar los ciudadanos de Venezuela y van a decir: nosotros no estamos aquí para sentirnos agraviados. No vamos a permitir que aquí vengan a reírnos en la puñetera cara. Y no va a llegar a el fuerte de la Punta del Morro, que sí, ese sí cometió genocidio contra su propio pueblo en enero del 59, pero la exigencia de Nuremberg en Caracas, esa sí generará enteros a la hora de ser exigido cada minuto de más que haya. Y hay gente para ser juzgada. Hay gente para tener crímenes a sus espaldas que deben ser esclarecidos. Así que ojo cuidado con la gente, con lo que esté dispuesta a arriesgarse. Y para acompañar a Super Bigote también hay candidatos, ¿eh? Seguro que si hacemos una acuestación para que en la finca de al lado de donde está Super Bigote hagan un anexo para que estén todos y cada uno de los que hace falta, seguro que encontramos la pasta. El exilio venezolano y los emigrantes, incluso el que está repartiendo globo, pone con mucho gusto, ¿eh? Vamos allá. Vamos a compartir, por un lado, las declaraciones de Tomás, el hijo de Juan Pablo, ¿de acuerdo? Juanipa, hablando de la situación de su padre. Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión. Sí, ya me acordé. Eso es normal. Me acordé de 2002 en Puente Llaguno. Puente Llaguno 2002. Luego, quiero enseñar precisamente sobre los desaparecidos que hay en Venezuela, una reclamación que hoy han hecho familiares de presos políticos, concretamente ante el Tribunal Supremo de Justicia, la hermana del preso político Ricardo Fonseca, ¿de acuerdo? Vamos a poner el audio. Es que claro, parece mentira que haya que recordar estas obviedades para que luego te suelten con determinadas cosas. Esperen, por favor. Ellos fueron... Voy a refrescar. Encontramos acá en el TCJ introduciendo un habeas corpus por los desaparecidos, que son 32 leones que se encontraban recluidos en el helicoide. Ellos fueron sacados del helicoide el 31 de julio del 2025, 5 de agosto y 7 de agosto del 2025. Acá también tenemos el caso de los 13 desaparecidos también de Ramo Verde, que también no los recibieron, y otros desaparecidos más que tenemos acá. Nos recibieron el documento y nos dijeron que en 3 días vamos a tener una llamada, vamos a tener respuesta, y bueno, esperamos que sea así. Por lo tanto, nosotros seguimos luchando por todos los presos políticos, libertad para todos los presos políticos. Bien, recordemos, es que en Venezuela hay desaparecidos, muchas familias no saben dónde están sus seres queridos. Es que estamos hablando de esto y es que parece mentira que tengo que ser reiterativo, pero siempre salta alguien que me discute lo obvio y lo evidente. Y quiero poner más cuestiones del CLIPBE, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. A ver, mañana se debate en la Asamblea Nacional la ley de amnistía. Bien, se pide una demostración de fuerza. Quien pueda que vaya delante de la Asamblea Nacional mañana 10 de febrero de 2026 a las 11 a.m., ¿de acuerdo? En el Palacio Federal Legislativo. Importante, se exige que la amnistía sea realmente efectiva y que sirva para todos. Esto es una convocatoria que hace el CLIPBE, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Entonces, ¿qué valoración haces el hecho de que el régimen, por un lado, excarcela y por el otro lado, reprime? Que tiene grietas internas. Que no son un bloque monolítico. Que no lo tienen claro. Sobre todo porque no ha habido una evolución natural. Hasta el 3 de enero pensaban que era posible sortear. ¿Por qué? Porque lo habían hecho otras veces. Había habido otros momentos en los que, cierto es que había habido un intento de reconducir hacia alguna formulación mínimamente democrática el régimen, y cuando esto sucedió, la fuerza y la carencia de apoyo exterior suficiente supuso la continuidad del régimen, aún con las causas estructurales de pobreza, destrucción de la industria petrolera, no avances en... Porque claro, toda esta gente que desde una perspectiva campista de izquierdas nos trata de decirse determinadas cosas, se olvidan de los derechos humanos, se olvidan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se olvidan de los insumos, se olvidan de ese pequeño detalle que, por ejemplo, en el ámbito de Cuba, antes de la revolución, pues entre el 75 y el 80% de insumos de carne o de electricidad venían de la producción propia, y esto, como diría Fernando Díaz Villanueva, se es reproducible en todas las revoluciones globales que ha intentado el marxismo-leninismo, sea la de Cuba, sea la de China, sea la rusa, sea la de Camboya, sea la de Corea del Norte, sea la que sea, que siguen el mismo patrón a la hora de la deconstrucción de la industria propia, el avance en exportaciones de cosas no edificantes, exportan cosas que no deberían, importan lo que tendrían que estar produciendo, y esto es algo que ciertamente recibe esa suerte de patrones que curiosamente se calcan también en Etiopía y en Somalia entre el año 75 y el año 89. Porque mucho We Are the World, pero 10 años de nacionalización y codificación en colcoses africanos, eso es lo que en buena medida llevó a la hambruna del 85. Este tipo de situaciones, en el caso de Venezuela, resulta ciertamente curioso porque evidentemente podríamos hacer la comparación, y sería totalmente válida, entre la Asamblea Nacional, entre comillas, de Jorge Rodríguez con la del señor Valcárcel. La del señor que el día 22 de noviembre le tomó juramento al señor Juan Carlos I, rememorando a Franco, en el año 75. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, sí. Esas cortes orgánicas serían iguales a este marco de la Asamblea. ¿Por qué lo digo? Pues porque en el año 2015, en diciembre, hubo unas elecciones y se les ganó la oposición por 2/3, y ahí también hubo jugarretas a la hora de decir, no, en el estado Amazonas uno de los 3 diputados está, o igual jugamos con los 3 a la hora de tratar de rebajar, porque con 2/3 se puede cambiar la Constitución, y eso era lo último que querían. En el ínterin, en ese diciembre, cambiaron el poder electoral, cambiaron el poder judicial, en ese elemento que resulta sorprendente en el ámbito occidental, como por ejemplo en el caso de España, Francia, en cuando termina una legislatura, hay una especie de diputación permanente, que es una especie de retén, pero no pueden hacer todo. Pero en el caso de Estados Unidos, y por eso también en Venezuela, el pato cojo sigue funcionando. Y queda en la mente y la práctica de cada uno si se atienen a que sean capaces de hacer determinada cosa o no. Esto, por ejemplo, lo he visto en alguno de los episodios de La Ostra de la Casa Blanca, en el que cuando quieren aprobar una determinada cosa y están en ese periodo, en diciembre, antes del 3 de enero, que es curioso porque también es en torno al 3 de enero cuando pasa en el caso de Venezuela. En el caso de la serie esta, decía, no, yo soy senador, pero ha terminado mi mandato porque he perdido las elecciones y yo no puedo abrogarme el derecho de la representación porque no me la han dado. En el caso de Venezuela, no. Muchachos, que vamos a perder el poder. Aprovechemos a nombrarlo todo. Y por eso viene concatenado, y no está de más repetirlo una y otra vez. Cuando nos encontramos con esa situación en la Asamblea, le quitaron el agua, le quitaron la electricidad al edificio para que no pudieran estar físicamente ahí.
y paralelamente nombraron con método corporativo. Por eso no es ocioso el tema del Manifiesto de Verona. Con método corporativo tipo 1925, italiano, para más señas, hicieron una elección de asamblea constituyente que no constituyó nada, sino sirvió de asamblea paralela. Y dijeron los gerifaltes: quien no haya participado en la elección a la asamblea constituyente, que era de método corporativo, porque si estabas en el ámbito del sindicato, de la agrupación, periodistas, tenías un voto extra. No era una persona en voto, era otra cosa, un método corporativo. Pueden buscar método corporativo italiano, años 20, encuentran. Quien no participe en esa elección no puede ir a las presidenciales, no puede competir. Con lo cual, era evidente que las elecciones de 2018 estaban compradas desde el minuto cero. Por eso, la sucesión constitucional respecto del presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, estaba dentro del marco constitucional. ¿Desde dentro fue algo simbólico? Sí, porque no hicieron lo que necesitaba de acompañamiento. Y desde fuera le reconocieron sí, pero tampoco hicieron lo que Donald Trump hizo el 3 de enero. Y en ese momento era posible hacerlo desde Colombia, desde Brasil, desde México. Por lo tanto, ciertamente las oportunidades hay que aprovecharlas. Y añado, el régimen es un régimen tiránico, dictatorial, y se puede debatir bastante largo cuáles son los elementos que sustentan esta afirmación. Lo que hay que intentar es precisamente intentar salir de él. ¿Qué hay dentro del régimen ahora? Pues evidentemente está Diosdado, que no acaba de creérselo, si puede salir adelante o no, porque con Guaidó parece que le salió bien, porque el régimen continuó después. Con lo de la asamblea, aquella asamblea de la oposición, le salió bien porque continuó. Han robado las elecciones de 2013, de 2018 y creen que han sido capaces de robar satisfactoriamente las de 2024. Aun con toda la evidencia de todo el mundo que lo ha visto clarísimo. Por eso hay esas dudas. La gente mira Padrino López, Diosdado, vale, pero seguro que en el ámbito intermedio también tiene sus dudas. Alguno. ¿De hasta qué punto puedo seguir haciendo lo que corresponde? Y como símbolo está el tema del barco aquel que captaron en alta mar y que era el que se autoidentificó como ruso. Al parecer era un negociado que tenían Nicolás y William Saab, de enviamos unos barquitos por aquí con petróleo, el dinero nos lo guardamos, y como no estaba Nicolás, pues William Saab dijo, pues el negociado el 100% para mí. Es cuando Delcy llamó a Marco, a Washington, y le dijo, oye, yo no puedo, pero tú que estás aquí, cógeme este barco. Hace menos de 24 horas han cogido un barco en el Índico. Ligado. ¿Quién nos dice que no tiene algo que ver con alguien que llevaba el barco por aquí y por allá para vender el petróleo, para sacarse unos extras, para poder estar jugando al videojuego con Bashar al-Assad de Moscú, con más holgura económica? Este tipo de cosas hay que planteárselas. Efectivamente. Bueno, quiero aclarar una cuestión. Antes me he equivocado. Cuando hablaba del hijo de Juan Pablo Guanipa, hablo de Ramón, no Tomás. ¿De acuerdo? Tomás es hermano de Juan Pablo, pero políticamente no tiene nada que ver. Entonces voy a poner... Estas declaraciones son de él esta tarde de España, mañana... Sin duda alguna, creo que esa es la intención del régimen. Sin embargo, como dije al principio, si nosotros mismos como venezolanos empezamos a ver como un crimen hablar y no hablamos nunca, entonces, ¿cuándo termina la dictadura? La dictadura termina cuando tú decides que terminó. Y la libertad es también una voluntad y es también una decisión. No podemos ser libres porque alguien más nos lo dijo. Nosotros somos libres desde que lo decidimos. Así que mi padre no puede ser un criminal, no puede ser culpado, no puede ser descontextualizado solamente porque salió a dar unas declaraciones. Sí, sin duda alguna. Sí, ante eso es interesante lo que creo que comentó Mark Carney en Davos acerca del texto que publicó Black Hubble en el año 78.
en donde decía que en su calle los tenderos ponían el cartelito de defensa del régimen, pero que nadie se creía ya a esas alturas que el régimen fuera lo que decían que era. Pero todos daban la impresión de continuar con el mismo rollo y que la forma de romperlo era ese primer tendero que cogía el cartelito y lo retiraba, haciendo efectivo ese abandono del régimen anterior, porque había ese pacto de silencio en donde todos actuaban como tendrían que actuar en base al esquema general. Por tanto, romper ese velo de silencio es importante. Cierto es que conlleva sus riesgos. Eso lo sabe Václav Havel, que hasta la revolución del terciopelo no se pudo salir de aquello. Podremos hablar de Polonia con Solidarnosc, podremos hablar de las revueltas pacíficas Leipzig en 1989 con reverendos pastores protestantes haciendo sus buenos oficios. Cierto es que algunos con sus cargas también respecto de ataques, pero en Venezuela ciertamente lo más importante sería que los medios operasen un cambio a la hora de señalar que cualquiera puede declarar, puede decir cosas, que no haya ninguna restricción en los medios de comunicación, que la CanTV haga lo que corresponde, que es ser neutral. Y todo esto evidentemente requiere un coraje supremo, parte del cual ya lo han demostrado en los últimos meses y años buena parte del pueblo venezolano. Solamente es seguir por el mismo esquema y que haya gente que hasta ahora pues han estado un poco de perfil, pues tendrán que sumarse, como sucede siempre en este tipo de acontecimientos. Es que hay un tema, creo que es importante, Juan Carlos. Si hay algo que siempre le ha sobrado a Juan Pablo Guanipa es valor. Valor y dignidad. Y dignidad de no estar dispuesto a tener un cargo si ese cargo suponía renunciar a sus principios. Yo lo recuerdo porque, a ver, Juan Pablo Guanipa es del Zulia y él renunció a ser gobernador del Zulia habiendo ganado unas elecciones. Sí, pero específica. Porque Vamos, le exigían... Había que hacer un juramento al que él se negaba. Porque le exigían firmar la ratificación de no lo suyo, sino de... Efectivamente. ¿Pero de qué otra cosa le exigían el juramento? ¿Te estás refiriendo al tema de la Asamblea en su momento? De la Constituyente. Efectivamente, de la Asamblea Constituyente. Le obligaban y él dijo no. Yo le decían, si quieres ser gobernador tienes que decir que lo de la Constituyente está chachipiruli. Y dijo, esa mierda no la firmo. Efectivamente, ¿no? Se negó a firmar que aceptaba la Constituyente y por eso no llegó a gobernar. Pero es decir, le robaron el puesto que el pueblo le dio. Claro, pero lo que quiero decir en este caso es que Juan Pablo Guanipa, si hay algo que ha demostrado desde ya hace muchos años, es coherencia. Lo cual contrasta con otros alacranes que ocuparon la gobernación de Zulia. Sí, estoy pensando en Rosales, que por cierto al final no le sirvió de nada, porque Roma no paga traidores, ¿no? Pero fíjate, Juan Pablo Guanipa, y ojo, y esto que voy a decir que nadie entienda que es una crítica a María Corina Machado. María Corina Machado, cuando pasó a la clandestinidad, hizo lo que tenía que hacer porque era lo mejor para la causa, como se ha podido ver de hecho, ¿no? Pero Juan Pablo Guanipa es una persona que, hasta que la detuvieron, no dejó de hacer comunicados. Por cierto, cuando lo detuvieron, que el innombrable Diosdado Cabello, que espero haga brevemente compañía a Nicolás Maduro en Brooklyn, tú te acuerdas, ¿no? Que se choteaba de él el día que lo detuvieron. Sí, parece que va con su estilo. Sí, que aparte fue muy denigratorio porque lo detuvieron como si fuera un criminal, lo expusieron con un chaleco antibalas, ¿no? Con mucha policía. Él, de hecho, había dejado un mensaje por si lo detenían, ¿no? Y en este sentido, a ver, cualquiera que sepa cómo ha actuado Juan Pablo Guanipa sabía que iba a hacer lo que hizo.
Sí. Pero es que él no tendría que haber sido ni encarcelado en un primer momento, ni secuestrado otra vez. Es que ese es el tema. Y esto es lo perverso. ¿Cómo que guarimbero golpista? Vamos a ver, ir a ver a las madres de un preso político que están pidiendo que lo liberen, que están pidiendo fe de vida en muchos casos, es ser un golpista. Hostia, hombre. Hombre, a mí lo que me sale es, aunque no está, ya digo que no está en mi mano, no está en mi mano, pero sería para decir, mi cámara, a ver, bien, Diosdado, escúchame porque va a ir claro. Tienes lo que queda de semana para irte a hacerle compañía a Bachar al-Assad y si ya estás todavía en Venezuela cuando termine esta semana, a la primera oportunidad que vaya a haber, vas preso. Efectivamente, porque además esto no gusta a Marco Rubio, pero no gusta no porque sea un adalid, ¿no?, de las libertades, sino porque esto da una imagen de inestabilidad. Eso sí, encaja perfectamente con lo que hemos sabido de lo que pasó antes del 3 de enero, cuando fueron a visitarle, primero por teléfono, cuando le dijeron, oye, soy el secretario de Estado del Vaticano y he hablado con Moscú, sé que te van a ir a buscar, luego se aplazó, pero le iban a ir a buscar, he hablado con Moscú, puedes ir para allá. El de Turquía, Erdogan, también le dejaba ir en caso de necesidad. Luego, el 2 de enero llegaron los chinos. Los chinos también le dijeron, Nicolás, le enviaron a alguien que conocía de hace 20 años. Ese clip ya se conoció. Mira, a este muchacho le conozco de hace 20 años, cuando yo era canciller y todo eso. Le enviaron a alguien que conocía. Puedes irte a Pekín, ahora mismo, si quieres luego te acantonas en Shanghái. Mañana van a venir. En horas van a venir y van a buscarte. Y dijo, bla, 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 bla. Diosdado, sabiendo eso, ojo, cuidado, haz las maletas y vete. Porque si no, vas preso. Y lo mejor que le puede pasar a Diosdado es que se vaya preso, porque imagínate si lo detienen en Venezuela y no se lo llevan a los Estados Unidos. Y ojo, cuidado, pues, ¿tú sabes lo que le pasó al hermano dominicano de Kim Jong-un? Que intentó entrar en Japón con un pasaporte dominicano, eso sí, luego acabó moricionado por causas sorprendentes y todo esto. Es decir, alguien fue para allá y le acabó. Vamos, que nunca se sabe que alguien tenga plata, contrate a un sicario y aun estando jugando los videojuegos en Moscú, pues bueno, en Moscú a veces se cae uno por el hueco de la escalera. Sí. Bueno, hoy ha estado María Corina Machado en la CIDH en Washington y vamos a poner sus declaraciones. Sí, aguantando frío te volvemos a encontrar. María Corina, queríamos empezar preguntándote por tus reacciones a estas escarcelaciones, a estas liberaciones, especialmente la de Juan Pablo Guanipa. Disfrutó de la libertad un par de horas y fue nuevamente secuestrado. Yo creo que lo que estamos viendo en Venezuela a estas horas es la demostración que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad, que tiene terror al ciudadano. Lo que pasó el día de ayer, evidentemente, ha sido un día donde hemos tenido emociones muy extremas, porque es el alivio de tantos familiares que ven regresar a las personas que tanto quieren. Yo pasé todo el día hablando con muchos de ellos y tengo que decirles que me siento tan orgullosa de esta generación de la sociedad venezolana, porque la firmeza, la serenidad, la dignidad con que han salido de las prisiones del régimen y con ese ímpetu y ese ánimo de luchar con más fuerza que nunca. Pero por otra parte vemos esta reacción de la tiranía, donde por una parte inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, a mi compañero Juan Pablo Guanipa. ¿Por qué? ¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. Entonces, ¿son liberaciones o qué es lo que son? O sea, no se puede hablar en Venezuela aquellos que han estado en prisión.
no pueden relatar qué es lo que han vivido, no pueden describir el horror de lo que hoy ocurre en nuestro país. Por eso estoy yo aquí hoy. Y no solamente el caso de Juan Pablo, el caso de Perkin Rocha. Yo quiero que vean esto. Vean esto. Está con un dispositivo, Con sí. un grillete, un ex magistrado de la Corte Primera en Venezuela. Así lo tienen en su casa. Se puede hablar de esto de una liberación. Evidentemente, el régimen, insisto, tiene terror porque sabe que esta fuerza es enemiga y que estos venezolanos que hoy regresan a sus hogares se unen a todo el resto de un país a exigir la liberación de todos. Quedan aún 644 presos políticos, de los cuales 187 son militares. 644 presos Los cuales políticos. se les aplica una tortura brutal que pretende ser ejemplarizante para silenciar, callar, inhibir a nuestras Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales que no están dispuestos a aceptar la imposición de este sistema y la prolongación de esta tiranía. Quiero brevemente hacer una referencia a lo que acaba de ser este intercambio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su pleno, comisionados, su secretaría ejecutiva, relatores, todo el personal técnico internacional. Aquí en primer lugar. Bien, pondré ahora brevemente lo que es el texto, ¿no?, de lo que se ha dicho en la CIDH. Sí, pero antes una pregunta que seguro que sabes responder. ¿Te acuerdas quién dijo aquello del miedo a deber cambiar de bando? Claro que me acuerdo. Pues ahí tienes. Ahora, ¿quién es el que tiene que tener miedo? Yo te diría que la dictadura venezolana y sus distintas facciones. Es decir, yo te diría que Diosdado Cabello no está siendo muy inteligente. Y te diría más, te diría que como esto se convierte en un fraude, va a haber más conflictividad en Venezuela. Mañana se vota la ley de amnistía, pero ojo, hay una gran movilización para el jueves. Y aquí no va a valer una ley de amnistía que no libera a todos. Esto es importante decirlo. No se va a pasar por esto. Aquí, por ejemplo, pero sí, me estaba acordando de cierto profesor, ¿no? Al principio, orgulloso obrero, dice que sigue siéndolo, ¿no? Ya, pero cambiar Vallecas por Galapagar. Pero mira, a mí no me parece mal que se viva en Galapagar. Si es que la contradicción no la tengo yo. A mí, que quien pueda vivir en el barrio de Salamanca, en Galapagar o en el Viso, me parece muy bien que lo haga. Ahora bien, lo que ya no me parece tan bien es que les digas a los demás que no lo pueden hacer. O que hables de jarabe democrático cuando le cortan la calle y hacen un cordón en torno a la casa de Soraya Sáenz de Santa María, y que cuando alguien se pone a poner unos bafles enfrente de tu casa, pues subcontrates a una pareja de la Guardia Civil que tenga que poner una garita enfrente de tu casa. Sí, ambas cosas están mal. Pero claro, cuando tú empiezas con esto, aquí un poco pues se habla de lo que presentó hoy María Corina Machado, ¿no? Y hace una petición, ¿no?, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo adscrito, si no recuerdo mal, a la OEA, ¿no? Sí. Y que ya en 2024 dio unas declaraciones bien claras. Sí, a las que yo recuerdo que hizo referencia en su día Washington Abdallah. Y la petición es seguir documentando la usurpación de poder y lo ocurrido el 28 de julio, mantener la denuncia constante hasta la liberación de los presos políticos, denunciar las irregularidades de la ley de amnistía, ojo, que tiene agujeros negros, ¿no? Y el principal agujero negro, y esto lo explicó Delsa Solórzano, que fue la persona que coordinó a los testigos de mesa a nivel nacional el 28 de julio. El principal agujero negro que tiene la ley de amnistía
y que es peligroso es que, si nos damos cuenta, hace referencia a lapsos de tiempo concretos y a hechos concretos. Mientras que sería mucho más fácil y mucho más garantista extender todo desde 1999 a la fecha actual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que comenta Delsa Solórzano? Y que me parece además una observación muy aguda. Que circunscribir determinados hechos, pues por ejemplo a las protestas después de las elecciones del 28 de julio, podría dejar por fuera a cientos de personas que fueron encarceladas meses después. Es decir, hay una cierta ambigüedad, ¿no? Y me parece bien que se denuncie esa ambigüedad, ¿no? Cuando, repito, es mucho más garantista referirte a todos los delitos de motivación política desde el 1 de enero de 1999, que fue cuando lo pusieron, al momento actual. Eso me parecería más correcto. Entre otras cosas, porque la ley de amnistía, si se vota mañana, tendría que especificar hasta el 10 de febrero. ¿Para qué? Para que no tengan excusas para seguir secuestrando a Juan Pablo Guanipa. Ojo, no me parece menor esa observación. Sí, haciendo una comparación sería, si hablamos de guerras en Oriente Próximo, pues claro, estaríamos hablando de las más conocidas, entre ellas, por ejemplo, la de los 6 días y luego la de Guerra del Perdón. Pero claro, hacer esos hitos olvidaría, por ejemplo, la no declarada Guerra de Desgaste, que está entre el 67 y el 73. Efectivamente, es decir, por eso tiene sentido. Luego, comenta, plantear una visita internacional de la CIDH a Venezuela, solicitar un nuevo informe actualizado sobre la situación del país y continuar impulsando las medidas necesarias hasta que cese, todo el hostigamiento que hay. A ver, el hecho ya de que reciban a María Corina Machado es significativo, ¿no? Y que la reconozcan como interlocutora plena. Luego, hay otra cuestión. Tenemos actualización de Foro Penal sobre cifra de excarcelaciones, ¿no? Y es con fecha de hoy. Foro Penal verifica 426 excarcelaciones a 9 de febrero de 2026, es decir, a día de hoy. Esto implica que el número de presos políticos, además, María Corina Machado, cuando salió de la reunión de la CIDH, ya tenía probablemente estos datos. La cifra de presos políticos se estaría moviendo por los 600, algo más de 600, ¿de acuerdo? Repito, porque afloraron cientos de casos, y digo cientos sin exagerar, tras el 3 de enero. Entonces, esta es, digamos, la situación. Quiero hacer otra observación y no sé tú qué piensas sobre esta cuestión del baile de cifras, de a veces la dificultad, ¿no?, de contabilizarlos, de cómo ha resultado que había más presos políticos de los que se creía al principio. Eso era previsible, porque entre una cosa y otra, entre los militares que María Corina han dicho que son cerca de 150, más luego los que fueron de la Operación Tuntún, de los comanditos y de otras vicisitudes, recordamos que ciertamente esa persona de la que usted me habla, de que ya nadie se acuerda, que es Nicolás Maduro Moros, llegó a decir, hemos metido a 2.000 personas, a 2.000. Iván Pato Corón y Tocuyito, máximo castigo. Sí, esto para los que tengan pena de él, porque ahora está deprimido. O se hayan olvidado de él. Claro. Con lo cual es evidente que había por ahí. Y hasta que no lo sepamos todo, va a quedar algo de tiempo. Tengo otro vídeo de una persona que es de nuestro agrado, que es el Turco Abdala, que ha grabado hace 20 minutos. Siempre es interesante ponerlo. Y algún día estar aquí. Esperemos, sería un deseo, ¿no? A ver. Una vez más, privaron de libertad a Juan Pablo Guanipa. Un delirio, una barbaridad, un extremismo, el radicalismo puro de
una dictadura ad hoc que ahora sí empieza a dar señales de alienación, de locura, de preocupación. Estate atento, desde donde estés, en el lugar del mundo que estés, levantá la voz, reproducí tu grito, reproducí tu enojo, tu bronca. Hay que decirlo, no es así, ¿eh? Así no se hace una reconciliación de un país. Así lo que se hace es incrementar el nivel de enojo, violencia, tensión. No tienen derecho a eso, no lo tienen. En Venezuela. Totalmente de acuerdo con el turco y hace hincapié en algo que tú has comentado. Probablemente la división que ahora mismo hay en el interior de la dictadura. Porque esta alienación de la realidad solo se puede entender en esa clave, de que haya cosas que no funcionan dentro. Y que la responsabilidad de los que están a favor de esa cierta situación de pragmatismo, no diré reconciliación, porque eso tal vez se logre con el paso del tiempo. Seguro que cuando en 1989 estaban en aquellas conversaciones con los que estaban en la cárcel, con Nelson Mandela y yo estuve con Ross Meyer, que fue el negociador con Cyril Ramaphosa, del gobierno de Klerk y el gobierno de Mandela, el que iba a ser el gobierno del CNA, y Ross Meyer estuvo también en el gobierno del 94 al 97, ahí. Pues seguro que todos no estaban convencidos de lo que iba a ser. Seguro que partían de esos apriorismos desde los ángulos correspondientes, porque hemos de recordar que el señor Jacob Zuma ha hecho un partido y lo ha llamado con el nombre de la agrupación paramilitar que tenía el CNA. No todos eran angelitos, también tenían su historia a la hora de ejercer las violencias y todo eso. Por lo tanto, aquí en Venezuela seguro que hay gente que no está enterada del asunto o que todavía no está mentalizada. Solamente ha pasado un mes y pocos días de ese momento parteaguas, pero es la responsabilidad de esa gente que empieza a verlo, esa gente que traicionó por temas pecuniarios como el tema de Elsi con los millones que seguro que ha cobrado con su hermano Jorge. Son esos los que tienen que hacer depuración de todos esos otros elementos. Es su responsabilidad. Totalmente, y por eso no hay que dejar de presionar. Mira, para finalizar, yo querría compartir contigo una reflexión. ¿Tú qué perspectivas o expectativas tienes de lo que pase mañana con la ley de amnistía? Supongo que se aprobará. Por un 80%. Que haya gente que por dejar testimonio dirá que no. No será más que una rémora, pero será como el canto del cisne de esas personas que puedan estar a la hora de intentar descarrilar esto. Y precisamente con esa onda que nos vino Círculo TV de demasiado se está haciendo. Bueno, pues con ese espíritu, ese 20% dirá que no. Es decir, ¿tú crees que va a haber sector duro? Que va a aflorar. No que va a haber, sino que se va a visibilizar. Ay, hola, muy buenas. Gracias, Juan Carlos. Nos saluda aquí Vicente, que acaba de llegar. Bueno, te diré, Vicente, que la cosa ha empezado un poco caliente, ¿eh? No por ti, sino porque hemos tenido una referencia, hombre, con la que no estamos de acuerdo ni yo ni Juan Carlos, ¿no? Entonces hemos tenido que comentar. Bueno, sobre todo le he dado a Juan Carlos que pudiera comentar. No estamos de acuerdo con la inferencia que se puede hacer, pero sí podríamos estar de acuerdo respecto de 1967, La Habana, la reunión de la OLAS. Esos eran guarimperos golpistas, entre los que estaba Salvador Allende. Resulta ciertamente curioso hacer esa referencia, sobre todo cuando esa reunión de la OLAS se jodió, no en el Perú, sino en el Alto Perú, llamado
Bolivia por un tal Simón Bolívar, que era una persona bastante humilde, hasta el punto de ponerle nombre a un país con su propio nombre. Y allí, con la muerte de un tal Ernesto Che Guevara, cuya biografía se creó ex novo por completo, hasta el punto de la foto famosa del señor Corda, que la cogieron tiempo después, lo mismo que sacar los diarios a través de Chile, para poder luego imprimirlos, con lo cual hay una biografía real, y luego la que se han inventado y que es la que ha sido popularizada con esas remeras del Che y todo eso. La muerte del Che jodió la olas. Pero eso no fastidió el hecho de que entre el 72 y el 79 hubiera una junta revolucionaria con ciertos partidos que lo que querían era dar golpes de Estado, montar revoluciones, a cuya consecuencia, y digo bien, a cuya consecuencia, y el factor y el orden es importante, a cuya consecuencia se hizo la Operación Cóndor. Como consecuencia de lo anterior. Pero claro, borrar y borrar, como hacía Stalin con ciertas personas en las fotografías, pues hace que parezca que la Operación Cóndor es porque un día por la mañana la CIA se levantó y dijo: estamos aburridos aquí en Washington, ¿qué podemos montar? Tenemos amigos en Latinoamérica. ¿Y si montamos una operación? ¿Cómo le llamamos? La Operación Cóndor. Ah, mira qué bien, por la Legión Cóndor, y así todo calza. Un poco más de sincera. Claro, pero en aquel momento el Photoshop no existía, la IA tampoco estaba tan desarrollada, ¿no? Digo lo de las fotos de Stalin. Hoy es más fácil. Por cierto, y también una reflexión, he estado viendo, no lo voy a compartir porque no voy a hacer apología de la dictadura, ¿no? Supuestas movilizaciones exigiendo la liberación del ocupa de Miraflores y de su esposa, y son 4 gatos, ¿eh? Cuando nominalmente todavía tienen el poder. Ahora bien, lo que yo sí veo es que cuando salen los presos políticos, ¿tú ves que ahora salgan de tapadillo? No. Normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando salen? Pues que hay gente esperando. Espera. Y en muchos casos, bastante, no solo la familia. Con lo cual, pero es eso, me sigue faltando algo. Ay, a mí me faltan muchas cosas, pero pero me refiero a que cuando salen los presos políticos de la cárcel me falta una alcachofa de BTV. Eso para empezar. Que tengan los arrestos, los periodistas, de decir, como les pasó curiosamente a los, ¿te acuerdas de la televisión de Valencia? Que en el último segundo antes de que les cerraran hicieron una lectura de pedimos perdón por lo que dijimos de lo del metro, de no sé qué, de lo otro, de más allá. Pues que tengan esa epifanía. Y los periodistas que aún queden dentro del Canal 8, cuando haya estas escarcelaciones, vayan, pongan la alcachofa y respetuosamente escuchen. No pido más. Sí, y sería lo equitativo. Bueno, yo creo que por hoy lo podemos dejar aquí. Mañana es un día importante porque se votará la ley de amnistía. Por lo tanto, este sería uno de los cometidos, el principal cometido por el que yo he hecho estos directos diarios, pero yo no puedo dejar de hacer directos diarios hasta que vea que la ley de amnistía se cumple. Y la ley de amnistía que se cumple es aquella en la que un Juan Pablo Guanipa no puede ser secuestrado a las pocas horas de ser liberado. Es una ley en la cual Perkins Rocha no tiene que andar con un dispositivo geolocalizado. Es una ley de amnistía en la que la madre o la esposa o la hermana de un preso político sabe dónde está su familiar y lo puede abrazar. Y es una ley donde, y esto lo quiero dejar muy claro, porque el régimen bolivariano ha perpetrado crímenes de lesa humanidad. Si hay desaparecidos que no van a volver, que se sepa por qué, cuándo y dónde. Y que, por supuesto, las familias tengan derecho a una reparación. Por esa razón,
Mañana, por supuesto, habrá directo a las 9, pero hasta que yo no vea que realmente esta ley de amnistía tiene efectos reales y sirve para que salgan, no sé hasta qué día y hasta qué momento seguiré haciendo directos, pero sí puedo decir que el de mañana no va a ser el último y que el miércoles probablemente habrá y que probablemente esta semana como mínimo habrá. Ya digo, no sé qué día pararé, pero hasta que yo no tenga estas garantías no lo voy a hacer porque no voy a creerme, y creo que me entenderán, a Jorge Rodríguez. Bien, dado que va a haber algún programa más del tema de Venezuela, ¿podríamos hacer alguna adenda rapidita respecto de lo que está pasando en la isla? En Cuba, bueno, incluso haré dentro de unos días. No digo ahora más o menos, un poquito de lo que ha podido pasar en las últimas 24 horas. Si tienes algo que aportar, por supuesto, sí. Hombre, yo sé que ha habido el tema del tema límite con el tema eléctrico, con el tema de el hijo y bueno, pues estas cosas que tienen movimiento. Bien. No sé, sé las grandes dinámicas, pero seguro que... vamos a hacer alguna información que creo también que al público le puede interesar, ¿no? A ver, lo que hay es realojo de turistas, por ejemplo, porque ya no hay combustible disponible. Por otra parte, ha habido un recrudecimiento de la represión la última semana. He podido hablar, por ejemplo, en mi canal del caso de los jóvenes de Holguín del Ático, que eran un colectivo que hacía vídeos críticos con el régimen, pero muy brillantes. Y de hecho voy a ver si encuentro la referencia para quien lo quiera mirar, porque creo que vale la pena. Hacían además un buen trabajo, objetivamente, ¿no? Sí, lo decía porque ha habido alguna de estas cosas que decían que va a colapsar inmediatamente, que sí. Bueno, un poquito menos es el tema de que nos queda combustible para el tema de los hoteles para 24 horas. Este tipo de declaraciones que se han ido haciendo y que parece agónica la situación. Bueno, realmente lo es. Realmente lo es. Hombre, si el puesto a dedo salió en aquella comparecencia de falso directo, porque no era directo, ¿verdad? Sí, lo sabíamos desde el mismo momento en el que se anunció. Tú lo dijiste, de hecho. Sí. Bueno, dijo que había que la gente que consumía más electricidad tenía que responsabilizarse. Yo pensé, pero melón, empieza por decírselo a los generales de las FARC, que son los que dirigen Gaesa, y los hoteles. Es que, claro, es que tienen un cuajo de decir eso. Bueno, luego también retórica periodo especial 2.0, ¿no? Aquí enseño lo de estos jóvenes del Ático, ¿no? Si lo puedo enseñar, que era lo que yo quería, a ver si me dejan. Ahí está. Quien quiera ver el Instagram del grupo El Ático, que ahí hacían reels, y reels muy interesantes, yo vi unos cuantos y están muy bien. Detenidos por atentar contra el orden constitucional, Juan Carlos. Llegan tarde. Llegan tardísimo. Porque eso seguro que lo hicieron un montón de gente, empezando por el día 1 de enero del 59, por ejemplo. Sí, incluso un poco antes, pero sí. Porque seguro que no hicieron los papeles dignamente para decir sucedió constitucional ordenada. No. Usted está haciendo un golpe de Estado y está construyendo algo distinto. Así que el primero que rompió las normas fue usted. Y seguro que también con cosas como lo del general Ochoa. También recuerdo haber escuchado algo de cómo murió Camilo Cienfuegos, pero eso ya estaría un poquito más lejos. Claro, aquí nos dice Vicente ya, claro, es que es lo que estamos hablando de los jóvenes del Ático, que eran un grupo de jóvenes de Holguín, que ya digo, yo recomiendo que se vean sus vídeos, están muy bien explicados y además, digamos que manejan bien lo que es la escena, ¿no? Eran unos vídeos frescos, donde en poco tiempo se decía mucho y con mucha sustancia, que eso es difícil, ¿no?
Yo lo reconozco, es muy difícil, ¿no? Y sí, efectivamente, vamos a ver, la dictadura cubana está ahora mismo, se ve amenazada, sabe que es la segunda en el índice de prioridades del señor del pelo naranja, pero también de Marco Rubio, y lo de Marco Rubio ya es algo personal. E incluso, vamos a ver, si esto lo consigue Marco Rubio, vamos a ver, va a tener tantas estatuas en una Cuba libre como las tiene José Martí. No sé si has hablado de ello, pero no sé si es cierto o no. Creo que sí. El tema de las pintadas y el tema de las banderas Sí, estadounidenses sí. en La Habana. Y martillos, por un motivo. No, está muy bien dicho. Vamos a ver, pintadas en La Habana y en el Oriente las hay desde primeros de año de forma sostenida. José Daniel Ferrer en sus redes sociales no solo las comparte, sino que anima a que se hagan. En algunos casos vandalizan imágenes de líderes de la revolución, que esto es muy interesante. Esto hasta ahora no se había hecho. Y hay algunas pintadas con un martillo, y dirán, con un martillo, porque bueno, yo como no sé inglés me tuve que enterar. A ver, ¿cómo se llama el jefe de la legación diplomática estadounidense en Cuba? Mike Hammer. ¿Qué quiere decir Hammer en castellano? Martillo. Entonces, hay algunas pintadas con un martillo. Sí, recuerdo una de las operaciones que fueron hace no muchas semanas, meses, Midnight Hammer. Esa operación que fue bautizada al del gusto de Donald Trump. Pues sí, Hammer es martillo. Pero mira, ya que hablabas de esto, aquí lo tienes. Air Canada suspende vuelos a Cuba por falta de noviembre de 2021. A partir del 8 de febrero de 2026, los cubanos con pasaporte ordinario cambiarán de categoría migratoria de A, exento de visa, a C, que requiere visas consultadas sin costo. También hay un elemento interesante que creo que es lo que estoy escuchando, lo de Nicaragua, con el tema de los visados a los cubanos. No se los dan. Ya no se los dan. Ya lo has visto, ¿no? No he tenido tiempo, así que coméntame. Es que no te voy a decir lo que... No, puedes buscar la noticia, busca lo de Nicaragua, visados Cuba. Es fácil de... Sí. Efectivamente, no. Bueno, lo que pasa es que Nicaragua antes no exigía visa, ¿de acuerdo?, a los cubanos y la vuelve a exigir ahora. Efectivamente. Sí, de hecho, una de las vías que era bastante peligrosa, ¿no?, para emigrar a Estados Unidos era la llamada ruta de los volcanes, ¿no? Y esa ruta consistía en ir de Cuba a Nicaragua, donde no exigían visa, y luego ya desde Nicaragua había que dar un buen rodeo, ¿eh? Ay, los hermanos revolucionarios ahora pidiendo visa. Claro. Qué poca camaradería, o qué sensiblería respecto de los acontecimientos y volver a girarse. Bueno. Claro, pero sí es verdad, Nicaragua prohíbe la entrada de ciudadanos cubanos sin visa. Vamos a ponerlo de CNN. Pero sí, efectivamente, y es de hoy. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Lo que quiere decir que a partir de ahora hay una cuestión, y es que esto realmente es un hervidero en Cuba. Y es un hervidero porque esto implica que tampoco tienen por dónde salir, a no ser que quieran otra vez hacer lo de los balseros, cosa que, por cierto, en los Cayos es mucho menos recomendable que en el estrecho de Gibraltar, por dos motivos. El primero, la distancia, que es mucho mayor. Pero hay otra cuestión que no hay en el Mediterráneo. ¿Sabes cuál, no? A ver, ¿qué te puede pasar, entre otras cosas, además de ahogarte en el Caribe? Supongo que piensas en tornados y no en tiburones. Pensaba en lo segundo. Pensaba en lo segundo. Es decir, el problema que hay es que, aunque tengas chaleco flotante,
teniendo en cuenta, repito, que son distancias muy largas, ¿no? Porque el estrecho de Gibraltar en su parte más corta no llega a 17 kilómetros, ¿eh? Y aparte está el ice. Efectivamente. Que después de haber pasado los tiburones, llegas a tierra. Y además, Obama se cargó determinada cuestión que antes existía. ¿Sabes cuál, no? Sí, el tema de tierra seca. Efectivamente, pies mojados, tierra seca. En cuanto tú pisabas Estados Unidos, tenías derecho, por la ley de ajuste, a la residencia automáticamente. Ahora ya no es así, y Trump eso obviamente no lo movió, no lo cambió. Entonces, a ver, realmente Cuba ahora mismo tiene una situación crítica. Vamos a tardar días en saber cosas, y digo días, no semanas. Y es que creo que tendremos que hacer directo cubano probablemente. Ahora bien, así como en Venezuela podemos ver la luz a pesar de esto, sí es verdad que en Cuba va a ser un proceso más complejo, más largo y probablemente más doloroso si cabe. Pero bueno, sí es verdad que la situación es límite, y cuando decimos límite es que directamente ya no pueden ni volar aviones. Y esto no había pasado nunca. Y se acabaron también... Hombre, mira también quién es. Aquí lo tenemos. Pero oye, estos pueden mandar un carguero, ¿no? Si quisieran. Nadie puede ser omiso. Claro, es que... oye, ¿dónde está la solidaridad entre los pueblos? Pues creo que la están buscando, y creo que igual para el año que viene igual encuentran alguna respuesta a eso. Habrá que ver. Entonces, bueno, por hoy más o menos ya tenemos este directo. Gracias por haber añadido esta información, que nunca está de más. Sí, tiene pinta, Vicente, estoy de acuerdo. Así que probablemente hablaremos de ello en los próximos días. Yo, bueno, quiero decir que mañana a las 9 de la noche volveré con directo venezolano. Oye, gracias Juan Carlos por este tiempo. Y como digo siempre, y hasta que deje de hacer los directos diarios porque ya no sea necesario, gloria al bravo pueblo. Que el yugo lanzo.